Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan claro? Sí, señora. Sebastián, Alejandra, Edward. Bueno, ¿me confirman el audio, por favor? Sebastián, Daniela, Edward, Tatiana, María, Jason. ¿Se escucha? Perfecto, ¿todos claro? Sí. Ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla para que demos inicio a la clase. No. No. Ya me comí todo el No, yo no quiero. Ay, no, profe, ay, no, ¿esto por qué lo hacía? Listo, les voy a pedir un favor, chicos, que cierren el audio para que no haya tanto retorno. Ay, miércoles, ¿cómo hago eso? La parte de sus pantallas, al lado derecho, hay unas funciones, ahí pueden pausar el audio o pueden silenciar. Eso, ya todos creo que lo tienen silenciado. Eso, muy bien, Mari, muy bien, Jason, muy bien, Sebastián. Bueno, chicos, entonces voy a dar inicio a la clase. Les recuerdo entonces de qué se compone el anteproyecto de investigación, que es lo que ustedes deben entregar. Un video y todo rarísimo, un panecito, no sé. Daniela, ¿me haces un favor? Silencias por favor tú el audio. Daniela Suárez. ¿Quién más tiene audio activado? Daniela. Listo. Eduard, por favor, silencias tu audio tan amable. Listo, creo que ya todo lo tiene silenciado. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Entonces les voy a recordar nuevamente, todos ya están viendo mi pantalla. Por favor, me confirman, me escriben sí. O hagan el gesto con la cara, si están viendo la pantalla todos. Sí, perfecto. Listo. Bueno, chicos, entonces les voy a recordar. El anteproyecto de investigación, que es lo que ustedes deben entregar, se compone de lo siguiente: el título, el planteamiento del problema, el marco teórico, que hasta ahí ya ustedes lo llevan, ¿cierto? Entonces, en el planteamiento del problema tenemos la situación problema, tenemos la formulación de la pregunta de investigación, la justificación de por qué es importante hacer esa investigación, los objetivos, el general y los específicos. Y a su vez, el marco teórico, que fue la entrega anterior, se compone de los antecedentes, de las bases teóricas y del marco conceptual. Y vamos a pasar a la metodología. ¿De qué se compone la metodología o qué deben ustedes entregar? Deben tener claro qué tipo de investigación ustedes van a hacer, es decir, desde qué enfoque la van a manejar, desde el modelo cuantitativo o cualitativo y el diseño de investigación que ustedes van a utilizar. ¿Qué unidades de análisis van a trabajar? La población estudio, el tamaño de la muestra, cómo van a seleccionar la muestra, van a hablar de las técnicas de recolección de datos o de la información y cómo van a analizar e interpretar esa información. Y las consideraciones éticas. El quinto punto son los aspectos administrativos, que ahí ustedes tienen que colocar el presupuesto y el cronograma y ya las referencias bibliográficas, que eso ya lo llevan avanzado. A las personas que de pronto les haga la recomendación en la calificación del marco teórico que deben ajustar con normas APA, pues deberían hacer ese ajuste para las referencias bibliográficas. En anexos, Jennifer, silencias el audio, por favor.
en anexos, ahí colocarían, por ejemplo, la prueba que van a aplicar o el instrumento que vayan a utilizar. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar. Porfa, ¿quién tiene el audio activado? Chicos, les pido que vayan ingresando y vayan silenciando el audio para que podamos todos escuchar. Bueno, entonces les estaba diciendo, vamos a empezar a hablar de la metodología desde el enfoque cuantitativo. Cuando hablamos desde el enfoque cuantitativo, podemos encontrar unos alcances de la investigación. Entonces, hablamos de una investigación exploratoria cuando no tenemos suficiente información acerca de ese fenómeno o acerca de esa población que queremos estudiar y lo que queremos buscar es un acercamiento o indagar o hacer un sondeo acerca de esa realidad. Ahí estamos hablando de una investigación de tipo exploratoria. Ese tipo de investigación se realiza cuando no hay investigaciones anteriores a ese fenómeno que nosotros queremos estudiar. Tenemos un alcance de investigación de tipo descriptivo que se realiza cuando ya hay información y simplemente queremos tener un acercamiento a ese fenómeno y hacer una descripción de las características. En ese tipo de investigación no hay una explicación. Permítanme a ver si yo puedo inhabilitarles el audio. Por favor, chicos, siléncienme. ¿Quién tiene audio activado? Shirley, por favor. Jason, silencien el audio, chicos, en la medida que vayan ingresando. Juan, silencie, por favor, el audio. María Danila. Listo, gracias, chicos, a todos por silenciar el audio. Bueno, entonces les estaba explicando, tenemos permítanme aquí, listo. Tenemos investigación, entonces, descriptiva cuando queremos hacer un acercamiento y describir una realidad. Tenemos un alcance de investigación correlacional cuando queremos relacionar dos variables en la investigación. Por ejemplo, yo quiero decir o definir que la causa o investigar cuál es la causa de la obesidad. Entonces yo digo en mi investigación que una posible causa de la obesidad o que la obesidad está relacionada con hábitos de vida sedentarios o está relacionada con malos hábitos de alimentación. Entonces ahí ya estoy relacionando dos variables. En la medida en la que yo relaciono dos variables o que identifico la causa y el efecto, estoy hablando de una investigación de tipo correlacional. Y la investigación que más rigor científico lleva es la investigación explicativa, porque esta pretende detectar las causas de los eventos o de los fenómenos que se puedan presentar. ¿Listo? Entonces, esos son los alcances de la investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. En algunas investigaciones debemos nosotros plantear hipótesis, debemos formular hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas acerca del fenómeno que nosotros vamos a estudiar, pero no en todos los alcances de las investigaciones se realizan hipótesis. En la investigación exploratoria no se formulan hipótesis. En la investigación de tipo descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Por ejemplo, si yo voy a decir que en las elecciones del año 2022 van a participar o van a salir a votar el 70% de los ciudadanos que están en condiciones de votar, ahí sería una hipótesis o un pronóstico de un hecho o un dato, ¿sí? Pero en esta investigación solamente se harían hipótesis si yo voy a pronosticar. De lo contrario, yo no formulo hipótesis cuando voy a hacer una investigación de tipo descriptivo. En las investigaciones de tipo correlacional y explicativas siempre se formulan hipótesis. Bueno, entonces hasta ahí vamos entonces ahora a identificar en los diseños de investigación qué tipo de diseño yo debo escoger, pero para eso es muy importante preguntarnos, ¿yo voy a hacer intervención en mi investigación? ¿Y yo cómo sé si voy a hacer intervención? Es decir, que yo voy a emplear o voy a aplicar
una intervención, es decir, una terapia o con la investigación que yo voy a hacer va a cambiar la realidad de esa población o de este fenómeno. ¿Sí? Por lo general sabemos que yo voy a hacer intervención cuando yo voy a modificar eh, o voy a estar, digamos que generando algún tipo de intervención o aplicando no pruebas, aplicando una terapia o aplicando un medicamento o aplicando ciertos movimientos en esta población o en este fenómeno y eso va a cambiar la realidad. Un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a hacer una investigación de tipo descriptivo, yo solamente describo la realidad de la población, pero si yo voy a hacer una intervención, yo voy a empezar a aplicar o un medicamento o una terapia o un procedimiento y esa aplicación, esa intervención que yo voy a hacer va a cambiar la realidad del fenómeno de la población que yo estoy estudiando. Entonces, si yo voy a hacer intervención, voy a hablar de diseños experimentales. No voy a hacer intervención, voy a hablar de diseños no experimentales o diseños observacionales. ¿Por qué diseños observacionales? Porque solamente me voy a limitar a observar una realidad para decir a contarla. Entonces, si no voy a hacer investigación, si no voy a hacer intervención, a los diseños no experimentales. Y a su vez, esos diseños no experimentales se pueden dividir en diseños transversales y longitudinales, que ya los vamos a explicar más adelante. Si sí voy a hacer experimentación, o si voy a hacer intervención, hablamos de diseños experimentales, que a su vez se dividen en diseños o en experimentos puros, en cuasi experimentos y en preexperimentos. Les pido porfa los que tengan el audio abierto, que lo den para que nos escuchen. Los diseños experimentales son aquellos en los que se manipula de manera intencional una o más variables independientes para analizar las consecuencias sobre la variable dependiente. Por ejemplo, si la variable dependiente, chicos, es la variable que se investiga y es la variable que se mide. Esa variable con esa variable no jugamos o no intervenimos, ¿sí? Porque es la que estamos investigando. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación acerca de la depresión sería mi variable dependiente, porque es la que yo estoy midiendo. Y la variable independiente es la variable que yo empiezo a controlar. Entonces, en el caso de la depresión, yo puedo con una variable independiente utilizar un medicamento o utilizar una terapia, ¿sí? Para poder intervenir. Y esa variable, si yo la quito o si yo la pongo, va a tener un efecto sobre la variable dependiente, que es la depresión. Ejemplo, si yo a mis pacientes que tienen depresión les doy un medicamento, puede ser fluoxetina, ese medicamento va a tener un efecto sobre la sintomatología de la depresión. Lo que pretendería yo es disminuir la sintomatología. O si yo aplico una terapia, por ejemplo, activación conductual, que es una terapia que se utiliza para el manejo de la depresión, esa terapia tendría también un efecto en los síntomas. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que les quede claro es, la variable independiente es la variable con la que yo juego, es la variable con la que yo manipulo o controlo la situación. Y la variable dependiente siempre va a ser la variable que yo voy a medir. Los diseños experimentales, bueno, en todos los diseños va a haber una simbología y es importante que ustedes la tengan clara. ¿Cuál es la simbología? R significa siempre asignación al azar. G significa grupos de sujetos. Si encontramos G, significa que es un grupo experimental y GC es un grupo control. X significa que hay un tratamiento o que estamos colocando un estímulo o un reactivo experimental. X siempre va a ser la variable que se está interviniendo o la variable independiente. O significa medición, es decir, que estamos aplicando pruebas o las observaciones que estamos haciendo o las mediciones que estamos realizando. Y X significa ausencia de tratamiento. Hablamos de experimentos puros cuando se cumplen dos requisitos. El primer requisito es que hayan grupos de comparación, es decir, que mínimo debemos tener dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Y hablamos de experimentos puros cuando se hace la asignación al azar.
o de manera aleatoria. Entonces lo que podemos ver aquí es que tenemos dos grupos, un grupo experimental y un grupo control, que los dos grupos se asignaron de manera aleatoria, que a los dos grupos se les aplicó una prueba en un primer momento, que a un grupo se le dio tratamiento y al otro no se le dio tratamiento, y que a los dos grupos se les aplicó una prueba posterior a la aplicación del tratamiento o posterior al tiempo pasado, y se mide la diferencia entre la última medición y la primera medición, y esa diferencia es el resultado de mi investigación. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Continúo. Muéstrame pues con las caras y sigo. Háganme la ceñita. Sí, listo. Hablamos de cuasi experimentos. Los cuasi experimentos tienen prácticamente, es muy similar, lo único es que no se hace una asignación al azar. Entonces, en el cuasi experimento tenemos un grupo experimental y un grupo control, aplicamos pruebas, a uno se le aplica tratamiento, al otro no, que es el grupo control, se vuelven a aplicar pruebas y se identifican los resultados haciendo la diferencia entre la última medición y la primera. Y lo único es, entonces en cuasi experimentos tengan en cuenta que no hay asignación al azar, por eso no se puede hablar de un experimento puro. Y tenemos los preexperimentos. Los preexperimentos hay menor rigurosidad o menor control, y tenemos simplemente un grupo, que es un grupo experimental. El grupo no se asigna al azar, es decir, yo escojo el grupo al que voy a evaluar o al que le voy a aplicar un tratamiento y, ay, me devolví, perdón. Yo escojo el grupo al que le voy a aplicar el tratamiento y hago una segunda medición. Supongamos que en una empresa yo aplico una evaluación de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces ahí sería un grupo que yo escogí en una empresa, un grupo experimental. Le aplico la prueba, le aplico la batería de riesgo psicosocial. Después de aplicar la batería de riesgo psicosocial, yo hago la intervención de acuerdo a los resultados de la batería de riesgo psicosocial y al año vuelvo y mido, vuelvo y aplico la batería de riesgo psicosocial y yo esperaría que el riesgo con la intervención que yo realicé haya disminuido, que sería esta diferencia. ¿Listo? Eso sería un preexperimento. Y tenemos entonces los diseños no experimentales. Los diseños no experimentales son todos aquellos donde yo no voy a hacer intervención, donde no voy a intervenir. Entonces tenemos lo que los diseños no experimentales se dividen en diseños transversales y diseños longitudinales. Ojo muchachos, porque la mayoría de investigaciones que ustedes o de propuestas de investigación que ustedes están realizando están en esa partecita, en diseños transversales. Hablamos de diseños transversales cuando yo mido una sola vez y no vuelvo a intervenir o no vuelvo a medir. Entonces, los diseños transversales se dividen en exploratorios, que son los que se hacen cuando yo quiero tener un primer acercamiento a la realidad y cuando no hay suficiente información o investigaciones acerca del tema que yo voy a trabajar. Hablamos de diseños descriptivos cuando yo describo una realidad y correlacionales cuando yo relaciono dos o más variables. Y hablamos de diseños longitudinales. Entonces, en los transversales mido una sola vez y ya no más. Y en los longitudinales podemos hablar de estudios de cohortes o estudios de caso. Hablamos de estudios de cohorte cuando yo hago una investigación prospectiva, es decir, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las causas por las cuales desertan los estudiantes de salud ocupacional en 5 años, entonces yo haría un estudio de cohorte porque tendría que medir durante cada semestre y por 5 años cuáles son esas causas por las cuales los estudiantes están desertando. Y si hago un estudio de caso, son estudios en prospectiva, es decir, en retrospectiva, perdón, es decir, del pasado. Por ejemplo, cuando yo voy a investigar la muerte de alguien, estoy haciendo un estudio de retrospectiva porque estoy recolectando información acerca del pasado.
O si yo tengo un caso médico o tengo unas personas que se me enfermaron por cualquier situación, entonces yo empiezo a hacer un estudio en retrospectiva porque tengo que empezar a indagar en el pasado qué sucedió para que esas personas se pudieran enfermar. Los diseños transversales, recuerden que se dividen en exploratorios, descriptivos y correlacionales, y son estudios donde solamente tengo una medición. Me voy a saltar todo esto porque ya se los expliqué, que es un diseño transversal, exploratorio, descriptivo y correlacional. Y en los diseños longitudinales se caracterizan porque hay mediciones, diferentes mediciones en el tiempo, más de 2 mediciones en el tiempo, que pueden ser prospectivas hacia el futuro y retrospectivas que estoy mirando hacia el pasado. Aquí tenemos un resumen de la clasificación de los diseños de investigación. Entonces se clasifican según el propósito del estudio en experimentales y observacionales. Experimentales, donde yo intervengo, donde el investigador interviene con una terapia, con un medicamento, con un procedimiento. Y observacionales, donde el investigador se limita a observar y describir lo que está viendo. Según la cronología de las observaciones, pueden ser prospectivos hacia el futuro y retrospectivos hacia el pasado. Y según el número de mediciones, pueden ser longitudinales cuando mido varias veces en el tiempo o transversales cuando mido una sola vez. ¿Cómo hago yo para seleccionar la muestra? Entonces yo siempre voy a tener un universo que es toda la población que yo pretendo estudiar, una unidad de análisis y una muestra. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, yo quiero investigar las causas por las cuales los trabajadores del sector de la construcción no utilizan los elementos de protección personal, que ese es un tema de investigación de ustedes. Entonces, todo mi universo, ¿quién sería? Todos los trabajadores de las obras de construcción de todo el mundo. Ese sería mi universo. Pero ¿será que yo puedo abordar a todos los trabajadores? Eso es imposible. A todos los trabajadores de obras de construcción del mundo, eso es imposible. Entonces yo debo tener una unidad de análisis. ¿Cuál sería mi unidad de análisis? Los trabajadores de las obras de construcción de Medellín, que es el alcance, por ejemplo, que yo podría tener. Pero aún así, hacer el estudio de todo Medellín, de todas las personas que trabajan en obras de construcción de Medellín, es algo demasiado gigante. Entonces yo tengo que tener una muestra. ¿Una muestra qué? Una muestra que yo puedo obtener de manera aleatoria o de manera no probabilística, es decir, que yo escojo la muestra. ¿Cómo hago yo para escoger la muestra? Hay unos, en el enfoque cuantitativo, hay unos programas estadísticos donde yo ingreso toda la información de las personas con las cuales, por ejemplo, aquí ingresaría toda la información de las obras de construcción que hay en Medellín o de la población trabajadora en obras de construcción de Medellín, y ese programa aleatoriamente, que es un programa estadístico que puede ser STATS, SPSS, ahorita les voy a dar los nombres de algunos programas, ese programa estadísticamente me sacaría la muestra. O yo puedo escoger la muestra dependiendo de mi alcance y dependiendo del diseño de investigación que yo vaya a utilizar y dependiendo del enfoque que yo vaya a trabajar, desde el enfoque cuantitativo o cualitativo. ¿Qué es la muestra? Es un subgrupo o es una población más pequeña de todo el universo que hay. Se utiliza por economía de tiempos y recursos, implica definir la unidad de muestreo y la unidad de análisis, es decir, hay que tener claros unos criterios de inclusión para yo poder trabajar con esta población que cumpla, digamos, con lo que yo pretendo medir o identificar, y requiere delimitar la población para poder generalizar los resultados. Hay muestras, como les venía diciendo, probabilísticas y no probabilísticas. ¿Qué es probabilística? Que se escoge de manera aleatoria y hay diferentes tipos. Está la muestra aleatoria simple, estratificada y por racimos, y que en ese caso, digamos, ustedes ninguno va a escoger una muestra aleatoria. Y tenemos no probabilística, que se seleccionan por casos, uno o varios, de acuerdo, digamos, a los propósitos. Y
en esta muestra que es no probabilística, no pretende que los casos sean estadísticamente representativos. Uno, porque en una investigación busca que los casos sean estadísticamente representativos, porque es mucho más fácil que tenga validez externa, es decir, que la investigación que nosotros realicemos se pueda aplicar en cualquier parte y tenga los mismos resultados. Pero en el caso de ustedes no buscamos, digamos, que la prueba, porque es muy difícil, es un poco más complejo hacerla de manera probabilística. Entonces ustedes todos van a trabajar de forma no probabilística porque ya escogieron la población previamente. ¿Qué implica la recolección de datos? Implica tener unos instrumentos que nos permitan a nosotros recolectar esa información. Esos instrumentos, por lo general, deben estar ya validados, ¿sí? Y que nos midan lo que estamos buscando medir. Por ejemplo, si yo voy a medir azúcar en la sangre, pues yo tengo que aplicar una prueba de glicemia. Yo no puedo aplicar otra prueba que no me mida eso que yo estoy pretendiendo medir. ¿Listo? Entonces los instrumentos tienen que ser validados con los que ustedes vayan a trabajar, porque cuando no trabajamos con instrumentos o con cuestionarios que están validados, nos toca hacer el diseño del instrumento. Y para poder hacer el diseño del instrumento, se tiene que pasar por unas pruebas muy rigurosas para que se pueda validar y para que se pueda probar y lo podamos utilizar en nuestra investigación. Entonces, la recomendación es que busquen pruebas que ya estén validadas o instrumentos que ya estén validados para que ustedes puedan recoger su información. Listo, pues debemos aplicar este instrumento, es decir, obtener las observaciones y mediciones de las variables que son de interés en nuestro estudio y preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. ¿Qué significa eso? Que una vez nosotros tenemos recolectada la información, tenemos que tabular esa información para poder ahí sí analizarla. ¿Cómo recopilamos los datos? Los datos los podemos recoger a través de la observación, a través de entrevistas, a través de encuestas o consultando otras fuentes u otros documentos. El análisis de los datos cuantitativos se efectúa con programas computacionales de análisis estadísticos. ¿Cuáles son esos programas? Puede ser el SPSS, el Minitab, SAS o STATS. Se debe ejecutar el programa, se debe analizar y visualizar los datos por cada variable que estemos analizando. Se debe realizar análisis adicionales en el caso de que lo requiera la investigación, por ejemplo, analizar todo el tema de la edad o el tema de la situación económica o el tema, todos los datos que tengan que ver con el perfil sociodemográfico de la persona, si eso está influyendo también en el resultado. Se deben analizar las hipótesis que hemos formulado al principio, evaluar la confiabilidad de los instrumentos y presentar la información en tablas y gráficas. Eso ya es en el momento de los resultados. Ustedes no van a hacer resultados porque ustedes solamente van a plantear la metodología que van a aplicar. ¿Listo? Eso ya es en el momento de que ustedes vayan a aplicar la investigación. Ustedes solamente van a contar. Bueno, ahora en la metodología cualitativa, está muy interesante esta descripción y se las voy a leer. Dice que la metodología cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de los fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. La metodología cualitativa cambia mucho más porque aquí tenemos unos modelos donde esos modelos tienen una interacción muy profunda entre lo que se está investigando y el investigador. Hay una relación muy cercana, a diferencia del enfoque cuantitativo, que es una relación de distancia. En este enfoque, el investigador trata de comprender y explicar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Son realidades subjetivas. Y trata de analizar y entender las múltiples perspectivas de los sujetos que se están investigando. Está cargada de valores y esta investigación o esta metodología desde el enfoque cualitativo tiene un interés por el significado y por lo micro. Los diseños de investigación cualitativa son formas de abordar el fenómeno. Estos deben ser flexibles y abiertos y no hay fronteras o límites precisos entre ellos. Ustedes se van a dar cuenta que en el enfoque cuantitativo los modelos están
Bueno, nos quedan 10 minuticos de reunión, esperamos terminar aquí en 10 minutos. Y si algo, ahorita vuelvo y abro el enlace y les vuelvo a mandar para que terminemos. Entonces, los diseños de investigación cualitativa no son rígidos como los de cuantitativa. En investigación cualitativa tenemos los siguientes diseños. Diseños narrativos que se basan en contar historias de vida. Por ejemplo, si a mí me interesa la historia de vida de Shakira, entonces yo hago toda una investigación acerca de esa historia de vida, busco autobiografías de ella, o busco biografías, entrevistas que le hayan realizado, documentos, artefactos que para ella sean significativos, y a partir de ahí empiezo a hacer mi investigación y a contar toda la historia. Entonces, esa sería la historia de vida. Se basan en recolectar historias de una sola persona o de varias personas que sean significativas dependiendo del interés del investigador. Tenemos el diseño de investigación acción, que es un diseño que busca empoderar a la comunidad y cambiar una realidad. Estudia prácticas locales del grupo o comunidad, involucra indagación individual en equipo, se centra en el desarrollo de aprendizajes de los participantes, implementa un plan de acción para resolver problemas, introducir mejora o generar cambio. Eso es lo más importante, porque desde este enfoque o desde este diseño, investigación, acción, lo que se busca es conocer una realidad, empoderar a la comunidad y generar cambios en la comunidad. Por eso dice que es participativo y se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. Y hay un liderazgo conjunto entre el investigador y las personas que están participando. Tenemos este otro diseño, que es el diseño fenomenológico, que lo que estudia son fenómenos y intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre e intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Tenemos el diseño etnográfico, que busca describir, analizar, interpretar y describir nuevamente ideas, creencias, significados de grupos, culturas o de comunidades. Eso es lo que busca este enfoque etnográfico. Y lo que pretende es que hacer una descripción de las personas en el sitio, en su contexto. Encontrar un significado a las circunstancias dependiendo de cada cultura. Bueno, entonces, como pueden ver, desde la parte cualitativa, bueno, para completar, desde la parte cualitativa, las muestras no tienen que ser significativas ni grandes como deben ser desde el enfoque cuantitativo en su gran mayoría. Las muestras en la parte cualitativa puede ser una sola persona. Ahí lo que buscan es la parte de entender el concepto, de entender las creencias, hacer una interpretación de las subjetividades del fenómeno o de las personas que se están investigando desde la parte cualitativa. Entonces, chicos, yo les voy a subir en un momentico la presentación. Si tienen preguntas, tenemos todavía 6 minuticos que podemos aprovechar. Pueden abrir los micrófonos y pueden hacer las preguntas. Preguntas, dudas, tenemos 5 minutos, 6 minutos nos quedan de reunión, así que podemos aprovechar esos 6 minuticos en preguntas. ¿Ya tienen claro qué enfoque van a trabajar? Karen, Stephanie, Mari, Tatiana. Chicos, Jason, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Daniela Calle, Daniela, Viviana Marín, ¿alguien tiene preguntas? Tatiana, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Para cuándo es la actividad? ¿Para el domingo? Sí, la idea es que ustedes lleven la metodología escrita, hagan una descripción. Yo ahorita les voy a subir un ejemplo de la metodología de mi trabajo de investigación de la especialización, como para que ustedes tengan una idea. Yo trabajé un cuasi experimento, entonces les voy a subir esa metodología desde el enfoque cuantitativo. Tienen que tener mucha claridad, primero, si lo van a hacer desde la parte cuantitativa o cualitativa. Y
lo más importante es que ustedes tengan claro si ustedes van a intervenir o si no van a intervenir y solamente su investigación va a ser de tipo observacional. Entonces, este domingo deben llevar ya escrita toda la metodología para que podamos hacer la revisión. Y para la próxima clase, ya que son las últimas dos clases, acuérdense que no puedo estar en la clase del 11 de noviembre con ustedes, las dos últimas clases ya ustedes deben sustentar el anteproyecto de investigación. O sea que este domingo traten de llevar todo, si pueden, hasta la parte del presupuesto, sería ideal. La ¿Cómo va parte a de ser la aspectos sustentación? administrativos. Con diapositivas donde cuenten todo su proceso, desde la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos, el marco teórico, los conceptos que son principales, la metodología y ya la partecita de la parte de los aspectos administrativos que tiene que ver con el cronograma y el presupuesto. Pero eso sería la última clase, no, la Las, última va a ser el... las dos últimas clases. En las dos últimas clases ya tenemos que empezar a sustentar porque de pronto no nos da el tiempo para hacerlo todos. Entonces, al menos en una clase que salgan dos o tres grupos y en la otra clase, ya en la última, sí serían los dos últimos grupos. ¿Preguntas? ¿Alguna otra persona tiene más preguntas? Ya en 10 minuticos les subo esta presentación y les subo también el ejemplo de una metodología desde el enfoque cuantitativo. ¿Alguien más? ¿Quedó claro el tema para todos? Mari, Karen, Stephanie, todos, chicos. Al menos díganme si sí les quedó claro, no les quedó claro. Sebastián, Edward, Viviana, Angie, todos. Chicos, hola. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, ya entonces en un momentico les subo la presentación al aula y les subo también el ejemplo que alguien está preguntando en el chat. Listo. Todo claro, listo, perfecto. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron. Eh, no sé si les puedo subir hoy mismo la grabación y si no, el miércoles subimos la grabación de la clase de hoy, pero ya les voy a subir la presentación y les voy a subir un ejemplo para que ustedes puedan empezar a trabajar en la metodología. En el libro de metodología de investigación que ustedes tienen ahí de Sampieri, pueden encontrar ejemplos y pueden encontrar más profundizada la información en caso de que necesiten aclarar algo y si no me pueden escribir, yo voy a estar pendiente. Les agradezco mucho por la participación y les deseo una feliz noche. Chao, chicos. Listo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, chicos. Feliz noche.